La Academia de las Artes Escénicas de España concede su medalla de oro a Payasos sin Fronteras y recoge el premio Jaume Mateu, presidente y fundador de Payasos sin Fronteras, y Pepe Villuela, miembro de la Junta. Enhorabuena. Llevo ya muchos años aprendiendo de este hombre tan tonto, muchas cosas. Él me abrió los ojos un buen día cuando descubrí que había una organización que se llamaba Payasos sin Fronteras. Yo pensé que era una broma aquello, ¿no? Porque yo pensaba, pero bueno, vamos a ver, en un lugar donde habita fundamentalmente el dolor, la tragedia, el drama, un payaso seguramente va a ser rechazado porque el dolor parece que nos blinda y que no nos deja ver más allá. Pues yo, como San Pablo, también camino hacia Damasco, pues caí también del caballo el día que descubrí que en ese tipo de lugares la cultura, el teatro, las artes escénicas no solamente no son un lujo, sino que son una necesidad para sobrevivir. En esa medida he ido aprendiendo a lo largo de los años, a través de Payasos y de las experiencias de Payasos sin Fronteras, el valor de lo aparentemente inútil. Es decir, cuando yo era pequeño y quería dedicarme a las artes escénicas y ser actor, yo pensaba, los médicos hacen cosas muy importantes, los arquitectos hacen cosas muy importantes, construyen edificios, los diseñan, los médicos curan gente, los abogados resuelven pleitos, pero un actor, un payaso, ¿para qué sirve, no? Realmente para nada. Bien, y eso es lo que sigo pensando, no servimos para nada que pueda tocarse, pero es que precisamente muchas veces aquello que no se puede tocar es lo que más vale para uno, ¿no? Yo, bueno, pues me he ganado la vida trabajando como actor, pero cuando realmente he descubierto el valor de ponerte en la nariz y de hacer reír a la gente es cuando descubres que aquello que despiertas no se puede contabilizar. Cuando llegamos a los despachos a pedir ayudas o a cualquier otro sitio para contabilizar las cosas, no podemos hacerlo, porque no podemos decir cuánto valen ni las mantas, ni las vacunas que enviamos, porque no enviamos nada de eso, ni los pozos de agua que se hayan podido recuperar. Nosotros decimos, ¿cuánto vale la sonrisa de un niño para usted? De uno. ¿Cuánto vale la de cientos, la de miles? Y bueno, pues es una tarea que precisamente por no poder contabilizar es por lo que consideramos que es tan valiosa. Y luego, Sí. Quería deciros que nos consideramos una casa abierta. Sí. ¿Entendéis? Payasos sin Fronteras desde hace ya 30 años, una casa 28. acogedora, 28 años, pero es muy grande. Cabéis todos, cabéis todas. Hacen falta muchas manos, hacen falta muchas voluntades y también hacen falta muchas cuotas. Es decir, que estáis invitadísimos a formar parte de la que consideramos que es una rama de las artes escénicas que no solamente se dedica a trabajar dentro de las fronteras de un país civilizado, boyante como el nuestro, sino que va a los campos de refugiados y los lugares donde más se necesita reír y vivir ilusión. Muchas gracias por este premio y lo dicho, están abiertas las puertas de Payasos sin Fronteras para todas y todos. ¡Bravo!